Los ancianos tenían una sola regla sobre los humanos: nunca desafiarlos. Esto no era una metáfora, ni una sugerencia, ni una de esas reglas del tipo, pero seguro que hay excepciones. No, era una regla absolutamente innegociable, grabada en 1900. El tejido de la realidad. Los Kortak, una especie conocida por su cultura guerrera, su total falta de sentido del humor y su obstinada creencia de que eran los seres más duros de la galaxia, pensaban que esta regla era estúpida y tenían opiniones muy firmes sobre las reglas estúpidas. La propaganda del miedo, refunfuñó. El Señor Supremo era un lagarto de 3,6 metros de altura, con una armadura y una cara que parecía haber perdido una pelea con un meteorito. Los ancianos son débiles. Dejaron que el diminuto primate rosa se extendiera por las estrellas como una infección fúngica incontrolada. Sus generales, todos igualmente grandes y igualmente carentes de instintos de autoconservación, asintieron. Los humanos están sobrevalorados, ladró el general Velan, golpeando la mesa con tanta fuerza que se agrietó. Sus supuestos guerreros apenas están blindados. Luchan con frágiles caparazones de metal y los llaman tanques. ¿Qué clase de civilización nombra a su arma más poderosa como un contenedor de almacenamiento? Había muchas respuestas a esa pregunta. Ninguna de ellas habría cambiado el hecho de que los CAC ya habían tomado su decisión. Así que declararon públicamente que desafiarían a la humanidad en un duelo de honor, y no en un duelo cualquiera, sino en un duelo para demostrar de una vez por todas que los humanos no eran los monstruos invencibles de la leyenda. Los ancianos observaron este anuncio con la misma expresión que uno podría tener al ver a un bebé correr alegremente hacia un volcán activo. Los Korak han elegido la muerte, murmuró el sabio Archie Tobar del Consejo, sacudiendo la cabeza. ¿Intervenimos?, preguntó. Nervioso su ayudante, Tobar lo miró fijamente. ¿Alguna vez has intentado detener a una especie tan arrogante como los Kortak? El ayudante vaciló. ¿No entonces tienes tu respuesta a los humanos? Por su parte reaccionaron con confusión. Algunos asumieron que era una broma. Otros pensaron que era un truco publicitario mal planeado, y al menos un abogado particularmente ambicioso intentó registrar Duelo de Honor de Mayo como marca registrada para cuando el desafío llegó a los órganos de gobierno oficiales de la Tierra. Que seamos sinceros, eran en su mayoría un montón de burócratas cansados que habían visto demasiado en las últimas décadas. El consenso general era: ¿qué diablos quieren luchar contra nosotros?, gimió la embajadora Elaine Marov masajeándose. Las sienes de nuevo, esta vez un duelo de honor. Uno contra uno, un duelo de honor, respondió el estratega supremo Omar Rafik mientras sorbía su café. ¿No han oído lo que le pasó a la última especie que lo intentó? ¿Y creen que fueron solo incidentes aislados? Rafikasi se atraganta con su café. ¡Oh! Eso es solo darwinismo, esperando a suceder. La respuesta de los líderes de la Tierra fue simple: no, gracias. Los Kortak tomaron esto como un insulto, exigieron satisfacción. Honor combate la humanidad una vez más, se negó cortésmente el Cortás, lo tomó como un insulto aún mayor. Y así fue como después de varias semanas de escalada de la frustración Kortak, diplomáticos malentendidos y al menos un desafortunado incidente que involucró a un embajador humano haciendo un gesto de después de tique, el Kortak interpretó como «tu madre huele a calcetines mojados». El duelo estaba oficialmente programado. La galaxia contuvo la respiración porque había una cosa que todos sabían de la humanidad. Nunca empezaban una pelea, pero si los obligabas a una, no te gustaría cómo terminaría. El Señor Supremo estaba muy satisfecho consigo mismo. «Eso es todo», rugió golpeando con el puño la mesa. «¿De guerra qué?
tras años de maltrato, había desarrollado una abolladura permanente en la forma de sus nudillos. Los humanos han aceptado nuestro desafío. Pronto la galaxia verá el triunfo de los Cortus sobre estos primates de cara rosada, barrigones y blandos. El consejo de guerra estalló en vítores. Se levantaron las copas. Algunos entusiastas guerreros se dieron cabezazos unos a otros en señal de celebración, lo que en la cultura Kortak era más o menos el equivalente a un educado apretón de manos. Solo que el general Velan vaciló. Había pasado las últimas 6 semanas leyendo sobre la humanidad y tenía preguntas profundamente inquietantes. Mi señor supremo, dijo con cuidado, ¿estamos totalmente seguros de que esto es una buena idea? La celebración de Graul se detuvo. Se volvió hacia Blan entrecerrando los ojos. ¿Dudas de nuestra fuerza? No, por supuesto que no. Blan dijo rápidamente, pero puede que me haya topado con algunos informes que me preocupan. Graul gruñó. Habla, Band, aclaró su garganta. Bueno, ¿sabías que los humanos solían librar guerras por condimentos? Silencio. Lucharon toda una guerra por la sal. Overlord, la sal es un mineral. Otro por el té y este es mi favorito. Una vez tuvieron un conflicto porque alguien asesinó a un príncipe al que ni siquiera gustó. El consejo de guerra parpadeó. Eso no puede ser cierto, murmuró uno de los estrategases. Absolutamente cierto, dijo Velan, y se pone peor. Encontré registros de algo llamado el incidente de Florida. Nadie me dirá qué fue, pero los documentos están marcados como clasificados en 47 idiomas diferentes. Una oleada de inquietud se extendió por la sala. Pero tienen leyes, insistió un oficial subalterno. Reglas de enfrentamiento están obligados por tratados. Velan suspiró sí, pero solo porque decidieron hacerlos. También encontré pruebas de un período que llamaban el Salvaje Oeste, en el que sus leyes eran en su mayoría sugerencias. Y durante este tiempo no solo sobrevivieron, sino que prosperaron más silencio. Seguramente deben tener límites, dijo Graul, aunque sonaba un poco menos convencido que antes. Blan sacó un holograma que mostraba una imagen borrosa y mal iluminada de un humano de pie sobre una tabla de madera montando un tiburón. La sala estalló en el caos. Esto debe ser falso, ninguna criatura puede hacer esto por el gran vacío. Mira, su cara se lo está pasando bien. Graul apretó los puños. Basta ya alarmismo. El duelo está preparado y no vamos a echarnos atrás. Blan tragó saliva. Muy bien. ¿Quién será nuestro campeón? Una sonrisa se extendió por el reptiliano rostro de Graul solo. El mayor guerrero que el Kortak haya conocido jamás. El titán de sangre. El coloso de la ira, aquel cuyo nombre infunde terror en los corazones de nuestros enemigos. El consejo de guerra contuvo la respiración. El general Tresiki roncó. Una profunda voz retumbante resonó desde la puerta. ¿Alguien pidió gloria? La puerta no estaba diseñada para un guerrero de tamaño Teetern. Se derrumbó inmediatamente cuando él entró, esparciendo escombros por el suelo de pie a 3 metros de altura, cubierto de cicatrices ceremoniales y portando un hacha de batalla sin razón aparente. Exudaba agresión cruda sin filtro. Velan suspiró. Todos vamos a morir, ¿verdad? Graul le dio una palmada en la espalda. Anímate pronto. La galaxia recordará este día como el momento en que el Kortak se levantó a Enseblan. Se frotó las sienes. O el día en que declaramos la guerra a la especie más desquiciada que existe. Por un desacuerdo que ni siquiera les importaba el duelo, comenzó la cuenta atrás, y en algún lugar de las profundidades del espacio los ancianos prepararon discursos de «Te lo dije en todos los idiomas conocidos». El Caca Armada llegó a la órbita de la Tierra con la sutileza de un asteroide borracho. Querían que los humanos supieran que estaban allí.
Querían miedo, respeto, asombro. En su lugar obtuvieron confusión, dijo el teniente Jake Holloway, entrecerrando los ojos en su monitor así. Que tenemos uno nuevo, su comandante superior, Lucy Álvarez. No levantó la vista de su café. ¿Quién es esta vez? Jake dijo, grandes escamas parecen piñas enfadadas caminando. Álvarez suspiró. ¿Qué quieren? Jake vaciló. Bueno, es un poco raro, pero exigen un duelo honorable con la humanidad Álvarez. Finalmente levantó la vista. Espera como una de esas estúpidas. Cosas rituales de combate. Sig se pellizcó el puente de la nariz. ¿Insultamos accidentalmente a sus antepasados o algo así? En realidad no. Creen que somos demasiado legendarios y quieren demostrar que estamos sobrevalorados. Álvarez se quedó mirando. ¿Me estás diciendo que se metieron en una pelea solo para ver si valemos la pena? Sí, una larga pausa. ¿Hay alguna opción en la que simplemente digamos que no? Lo intentamos, se enfadaron más. Ella gruñó, claro que sí. ¿Cuáles son sus demandas? Jake se desplazó por los registros de transmisión. Un duelo 1 contra 1 su. Campeón contra el nuestro. Dicen que tiene que ser alguien que encarne el espíritu del guerrero más grande de la humanidad. Álvarez lo consideró. Envíales a Greg. Jake parpadeó. Greg. Sí, Greg. Jake la miró. ¿Quieres decir Greg? El tipo de logística, sí. El tipo que lleva pantalones cortos cargadores a eventos formales, el mismo el tipo que trajo su propia silla a una cumbre diplomática, porque no confiaba en los muebles alienígenas. Álvarez asintió con la cabeza. Ese es nuestro hombre. Jake se desplazó por la base de datos. Vale, lo haré oficial. Hizo una pausa. Espera, ¿se lo decimos a Greg? Alzó los hombros. No. Solo ponedlo en un transbordador y decidle que hay cerveza gratis en el destino. Esto, Jake tuvo que admitir que era un plan excelente. Mientras tanto, a bordo del buque insignia Kortak, el general Thror se preparaba para Glory. Estaba de pie en la cámara de la arena flexionando sus enormes brazos cubiertos de cicatrices mientras una docena de sacerdotes cantaban himnos de guerra a su alrededor, su armadura hecha con los huesos de 1000 enemigos, o al menos 6, lo que seguía siendo impresionante. Brillaba bajo la iluminación artificial su hacha, una reliquia transmitida. De generación en generación de guerreros Kortak, había sido pulida hasta alcanzar un brillo asesino. Cuando el campeón humano llegue, rugió. Los derrotaré en cuestión de minutos. Realmente será una batalla para la historia. Uno de los sacerdotes declaró que sonaba un claxon. El humano se acercaba a la habitación. Se quedó en silencio. Guerreros y sacerdotes se volvieron hacia las puertas de la cámara, contenían la respiración. En anticipación, la tensión era inmensa. Las puertas se abrieron y Greg entró vistiendo pantalones cortos, cargo con chanclas y una camisa hawaiana sosteniendo una lata de cerveza. Yo dijo tomando un sorbo. Bonito lugar, un poco dramático, aunque el silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse tragado una pequeña luna. Gracias. No parpadeó. Este es tu campeón. Greg le puso las manos en forma de pistolas. Tienes toda la razón. Son los guerreros Korak. Los guerreros intercambiaron miradas nerviosas. Esto no era lo que esperaban. Esto no era para lo que se habían preparado. ¿Dónde estaba la armadura? ¿Las armas? ¿El aura de violencia inminente? Greg se rascó el estómago. Entonces, ¿cuál es el trato? ¿Pelea de brazos? ¿Guerra de pulgares? ¿Concurso de comer tartas? Entonces, frunció el ceño. Esta es una batalla de honor. Greg dio otro sorbo. Así que como reglas normales, no hay gouging de ojos, no hay golpes bajos. Allí no hay reglas. Greg levantó una ceja. No hay reglas. Los guerreros vacilaron algo. En la forma en que lo dijo, se sintió ominoso. Entonces Greg sonrió lentamente, una sonrisa profundamente inquietante y sabia. Bueno, dijo estirándose,
En ese caso, aplastó su lata de cerveza contra su frente y rugió. No fue un rugido ordinario, fue el sonido de 10.000 lamentables elecciones de vida comprimidas. En una sola declaración estremecedora de caos absoluto, en algún lugar de la galaxia un sabio anciano sintió una perturbación en la fuerza, un titán de sangre, un coloso Deira, el campeón del imperio. Kortak sintió algo que nunca antes había sentido. Dudapor. Primera vez en su vida, el general Thror vaciló. Esto era un problema. Los guerreros Kortak no vacilaban. Cargaban, conquistaban, rugían desafiando desafiar a la propia muerte. Pero ahora, de pie, ante este humano descalzo que acababa de aplastar aluminio contra su cráneo como si fuera papel, sintió algo extraño que le recorría la columna, algo peligrosamente cercano a la autoconservación. Greg se limpió la espuma de la frente. Muy bien, grandullón. ¿Qué hacemos? Pelea. A puñetazos, baile, carrera a pie para que lo sepas. Me torcí el tobillo la semana pasada, así que, si es correr, voy a necesitar un descanso de 5 minutos para estirar los Kortak. Los sacerdotes de la guerra estaban en pánico. Así no es como funcionan los duelos. El oponente se suponía que debía temblar, suplicar clemencia, tal vez un monólogo sobre el honor antes de encontrar un final glorioso. Pero este maníaco estaba allí de pie, relajado, como si hubiera entrado en la habitación equivocada y hubiera decidido seguir la corriente. TRX ronquido apretó los dientes. Esta será una batalla de fuerza, combate cuerpo a cuerpo, sin armas ni armadura, solo el poder bruto de nuestra especie. Greg encogió los hombros. Muy bien, suena bien. Justo delante, arriba, aunque soy lo que se dice, un luchador de fin de semana. THN entrecerró los ojos, un guerrero de la tierra. Greg se encogió de hombros. Hey, Kinder, ¿has oído hablar de las peleas de bares de los martes por la noche? Thor, no. Pero a juzgar por los murmullos preocupados que venían de los diplomáticos humanos que observaban el combate, era algo a lo que temer profundamente suficiente. Charla. Thror rugió, cargó contra una. Ese fue tu primer error. Atacar a un tipo sin comprobar su juego de pies. Movimiento de novato. THX Noor se despegó de la pared. Furioso. Quédate quieto y enfréntame, amigo. Greg dijo, chasqueando los nudillos. El último tipo que me dijo eso pasó 3 horas buscando sus dientes en un estacionamiento. Thror blandió un martillo de guerra impulsado por la rabia y la vergüenza. Greg se echó hacia atrás lo suficiente para evitarlo. ¡Wow, amigo! Casi sentí una brisa en ese golpe. THX Noor golpeó una y otra vez, cada golpe rápido, brutal, y falló por centímetros. Greg no esquivaba como un luchador entrenado, sin trabajo de pies calculado, ninguna técnica de libro de texto. Simplemente se movía de la manera más molesta y perezosa posible, un poco inclinado aquí, un paso atrás allí, como si estuviera en la cola de un buffet y distraídamente evitara las bandejas de la gente. El público del CAC estaba horrorizado. ¿Cómo estaba pasando esto? No era un maestro del combate. Sus puños podían destrozar a Stone. Sus golpes podían romper a seres inferiores de un solo golpe. Sin embargo, este humano, este primate suave, sin armadura y con olor a cerveza, jugaba con él. Greg miró su reloj imaginario. Mira, tío, lo entiendo. Eres un guerrero nato, pero esto no te conviene. Quizá deberíamos. Gracias. No. Lo perdió con un rugido de pura rabia. Lanzó todo lo que tenía en un último golpe devastador. Greg lo atrapó. Lo atrapó. No hubo lucha dramática. No se agrietó el suelo bajo sus pies. Solo una mano humana insensible, agarrando el enorme puño escamoso de Thor, como si no fuera más que una bolsa de la compra, y luego Greg apretó. Thor gritó, los guerreros. Kortak jadeaban. Greg se inclinó.
Su voz era tranquila, casual, profundamente inquietante. ¿Has oído hablar de una cosita llamada fuerza de papá? THX no parpadeó. Greg asintió. Sí, mira, puede que no parezca gran cosa, pero he pasado años llevando muebles pesados, abriendo frascos imposibles y sujetando a niños pequeños que se retorcían mientras intentaban escaparse de la hora del baño. Mi agarre inquebrantable, mi paciencia inexistente y mi tolerancia para peleas tontas le torció la muñeca. A Thor ligeramente el Korak campeón de la guerra, el titán de sangre, el coloso de la ira, gimió. Greg sonrió peligrosamente. Bajo con un movimiento de su mano, envió a Thor tendido en el suelo. Estalló el silencio por toda la arena. Nadie se movió. Nadie respiró. Greg se sacudió el polvo de los pantalones. Bueno, eso fue divertido. Hemos terminado aquí. El Consejo de Guerra Kortak se sumió en el caos, porque su gran guerrero, su leyenda viviente, acababa de ser desmantelado casualmente por un humano cuya mayor experiencia en combate era discutir sobre técnicas de parrilla en barbacoas familiares. Y lo peor de todo, Greg aún no había sudado ni una gota. El general Thror yacía en el suelo mirando al techo. Su enorme pecho se alzaba, su orgullo estaba en ruinas, su muñeca todavía le hormigueaba por la maldita técnica que había usado, el zumbido. Los sacerdotes de guerra estaban paralizados. El Kortak, los guerreros, parecían como si acabaran de ver a alguien patear a un dios en las espinillas. El silencio se alargó. Entonces Greg eructó ruidosamente largo, con confianza que uno tenía algo de base. Se dio unas palmaditas en el estómago. Yo también. ¿Ganó o tenemos que ir a un mejor de 3? Un pequeño gemido agudo escapó de algún lugar de la audiencia del CAC. El señor supremo Graul había visto suficiente. Se puso de pie de un salto, golpeando con los puños la mesa de guerra. Esto es un ultraje. El embajador Elaine Marov, que había estado observando desde los asientos VIP, con todo el entusiasmo de alguien obligado a cuidar de niños agresivos, suspiró. «Oh, aquí vamos». Graul señaló directamente a Greg. Eso no era un duelo adecuado. Greg parpadeó. Amigo, seguí tus reglas, sin armas, sin armadura, solo el buen combate cuerpo a cuerpo a la antigua. No es culpa mía que tu chico no tuviera un plan B. Los sacerdotes de guerra jadearon. El ronquido hizo que el ojo de Greg temblara. Más fuerte. Nos burlas, bramó. No intencionadamente. Greg dijo que simplemente sucede. Naturalmente deshonras las sagradas tradiciones de los CAC. Otra vez tus reglas, tío. Yo solo aparecí Gras Aul. Estaba furioso, las condiciones eran injustas. El humano estaba claramente encantado. Greg resopló. Oh, sí, grandullón, súper encantado. Mi habilidad especial se llama no cargar de frente contra las paredes como un idiota. El Consejo de Guerra estalló en indignación. La embajadora Marov se pellizcó el puente de la nariz. Greg, por favor, deja de contrariarlos. Greg bebió un sorbo de cerveza. No hago promesas. Graul se volvió hacia los sacerdotes Kortak. Preparad la revancha. Marov gimió. Oh, no, de ninguna manera. Tu chico perdió limpiamente. No tienes derecho a una revancha solo porque no te guste el resultado. Graul gruñó. Entonces declararemos la guerra. Marov se echó hacia un lado y se frotó las sienes. Escucha, sé que estás avergonzado. Lo entiendo, pero déjame ser muy clara sobre algo. Se inclinó hacia adelante bajando la voz lo suficiente como para ser profundamente inquietante. Los humanos aman la guerra. Los guerreros Korak se movieron incómodos. Marov sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que un tiburón podría mostrar antes de decidir si vale la pena morder. No empezamos peleas, continuó, pero las terminamos, y si realmente quieres ir por ese camino, puedo hacer que todos los estrategas militares humanos se pongan en marcha sobre ella. Miró su reloj. 10 minutos. Graul vaciló. ¿Crees que la joya era mala?
dijo Marov inclinando la cabeza. Intenta luchar contra todo un planeta de gente como Greg. Greg levantó su cerveza. ¡Salud! Los sacerdotes de la guerra lo miraron. Se negó a hacer contacto visual. Los guerreros miraron a su Overlord. Y por primera vez en la historia de la Tierra, Grasaul tomó la decisión inteligente de enderezarse, aclararse la garganta y decir: «Ejem, lo reconsideraremos». Marov sonrió. Buena elección. Greg eructó de nuevo. «Tío, todo este drama me está dando hambre. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos pillar unas alitas antes de que regrese?» Un oficial Kortak se desmayó. La flota Kortak abandonó la órbita de la Tierra a una velocidad que solo podía describirse como leve. El señor supremo del pánico, Graul, estaba sentado en su trono a bordo del buque insignia, echando humo. Sus manos apretaban el reposabrazos con tanta fuerza que el metal reforzado gemía bajo la presión. Sus sacerdotes de guerra y generales estaban a su alrededor mirando a cualquier parte menos directamente a su líder. El silencio era insoportable. Finalmente, un valiente e increíblemente estúpido oficial subalterno se aclaró la garganta. «Mi señor supremo, tal vez deberíamos no hablar». El oficial inmediatamente reconsideró sus elecciones de vida. La cola de Graul azotó el suelo. «Esto es un desastre, una vergüenza. El mayor guerrero de los sé humillado, y por qué un humano vestido como un turista». THX Noor, que aún cuidaba de su muñeca herida y su dignidad destrozada, se movió incómodo. Era más fuerte de lo que parecía. Grasaul se volvió hacia él tan rápido que no se inmutó. Bebió durante toda la pelea. Grasaul gritó. ¿En qué momento? Eso parecía un oponente razonable. THX no tenía respuesta, sobre todo porque todavía estaba procesando el hecho de que toda su existencia acababa de ser reescrita. Una tos vacilante vino del general Blan. «Si puedo, Overlord. Tal vez haya otra manera de recuperar nuestro honor». Gras gruñó. «Si estás a punto de sugerir otro duelo, te lanzaré personalmente a un agujero». Negro Velan tragó saliva. «No, mi señor, estaba pensando en la diplomacia, los sacerdotes de la guerra, su THX». No, la cola de su tembló violentamente. La propia palabra sabía a derrota. «Diplomacia». Grayul repitió, ojos entrecerrados. Velan siguió adelante. «Porque en ese momento pensó que ya estaba condenado. Considera esto, la humanidad es claramente impredecible». Esa era la forma educada de decirlo, y sin embargo no nos mataron. Peselan continuó. «Ni siquiera exigieron reparaciones. Eso sugiere que tal vez no sean nuestros enemigos». El consejo de guerra murmuró entre ellos. Esta fue una dolorosa constatación. El Kortak prosperó en enemigos, era toda su base cultural. Grasatul se burló. «¿Tú esperas que negocie con estos lunáticos?» Velan levantó un dedo con garras. «No, mi señor, espero que los apaciguemos». Silencio. «Explique». «Grayul», dijo lentamente. Blan respiró hondo. «Está claro que la humanidad valora las cosas extrañas que encuentran: entretenimiento en deportes peligrosos, comportamiento imprudente y desafíos sin sentido. Y si en lugar de luchar contra ellos, les damos lo que quieren». Graul entrecerró los ojos. «¿Sugiere que hagamos aliados de ellos?» Foran asintió. «No solo aliados, socios comerciales». La sala estalló en caos. «Escandaloso. Somos guerreros, no mercaderes. El señor supremo nunca aceptará». Graul levantó una sola mano con garras. La sala se quedó en silencio. Dio vueltas a la idea en su mente. El Kortak siempre había buscado la conquista. Pero, ¿qué era la conquista si no control? Y si la humanidad no podía ser derrotada, tal vez podría ser seducida. Se reclinó en su trono, con los ojos brillantes. «Dime más, Velan». Exhaló aliviadoles. «Ofrecemos un trato, un tratado. Les proporcionamos tecnología, naves, recursos. Y a cambio», Grayul presionó. «Pedimos una cosa, Velan.
Respiró hondo que nunca nos desafíen a nada, nunca el Consejo de Guerra consideró esto que podría valer la pena, murmuró uno de los sacerdotes. No deseo ver a otro humano beber nuestros guerreros en la otra vida, admitió. Otro Teshiene que todavía no podía sentir 3 de sus dedos. Murmuró de acuerdo Grayul, golpeó con sus garras contra su trono, y luego, lentamente, una sonrisa con dientes se extendió por su rostro. Convocar a nuestros diplomáticos, ordenó. Parece que tenemos una oportunidad mientras tanto, de vuelta en la tierra. Greg no tenía ni idea de que acababa de alterar el curso de la historia galáctica. Estaba sentado en un bar, bebiendo una cerveza, fresca viendo un partido de fútbol. ¿Sabes?, reflexionó, apuesto a que podría ganarle a uno de esos tipos en una pelea. La embajadora Marov casi se atragantó con su bebida. Greg, necesito que me prometas algo. Greg se volvió hacia ella, lo que ella agarró su muñeca. Nunca desafiar a nadie, nunca más. Greg se encogió de hombros sin promesas y en algún lugar a años luz de distancia una especie entera se estremeció. El señor supremo Gruul hizo algo que ningún líder Kortak había hecho antes, envió una disculpa formal. El mensaje fue cuidadosamente redactado, ni demasiado sumiso ni demasiado agresivo, el equilibrio justo de respetamos sus terriblemente impredecibles formas. Y por favor, no nos haga pelear nunca más con uno de sus semidioses con poder de cerveza. La embajadora Elaine Marov leyó la transmisión 3 veces y luego, sin decir una palabra, la reenvió a todas las oficinas gubernamentales importantes de la Tierra con el asunto: «Madre mía, se han rendido». El mundo reaccionó mal porque nadie sabía qué hacer durante décadas. Cada encuentro interestelar había seguido un patrón predecible. Una especie alienígena aparece, 2 especies alienígenas amenazan la Tierra, 3 especies alienígenas se enteran de que los humanos no están bien, 4 especies alienígenas huyen, se rinden o desaparecen misteriosamente. Pero esta vez los CAC no estaban huyendo ni intentando salvar las apariencias. Estaban ofreciendo un trato. Los líderes de la Tierra se apresuraron a convocar reuniones. Los funcionarios discutían, los expertos gritaban que esto no tenía precedentes. Nos ofrecen naves. ¿Cuál es el truco? Solo quieren una cosa: que nunca los desafiemos a nada, nunca más. Silencio. Entonces alguien a quien nadie recuerda, pero merecen una medalla, se inclinó hacia adelante y dijo que podíamos trabajar con eso, y así, sin más, nació el acuerdo diplomático más extraño de la historia de la humanidad, el Tratado de No Agresión y No Competencia Absoluta Kortak de la Tierra. Los términos eran simples. El Kortak proporcionaría a la humanidad tecnología avanzada, armas y naves espaciales. A cambio, la humanidad nunca desafiaría a un Kortak a nada, bajo ninguna circunstancia, ni a la guerra, ni a las joyas, ni a los concursos de bebida, ni a quien puede aguantar más la más largo. Nada. El tratado se firmó inmediatamente, y en el momento en que se hizo público, Internet explotó. Memes, tantos memes. La Tierra, el único planeta con una orden de alejamiento galáctica, los humanos tienen prohibido luchar porque luchamos demasiado bien. En algún lugar, un alienígena está llorando en un gimnasio, el CAS, mientras tanto se sentía aliviado de que hubiera terminado al menos la mayoría de ellos, porque mientras el Consejo de Guerra celebraba su brillante maniobra diplomática, el general Vlan estaba sentado solo en sus cuarteles, mirando fijamente su tableta de datos, sumido en sus pensamientos. Los informes eran inquietantes. Los humanos habían aceptado el tratado, seguro que incluso parecían complacidos con él, pero cuanto más leía Vlan, menos le gustaba, porque aunque los humanos habían dejado de desafiar a Kortak, habían empezado a desafiarse entre ellos.
Los informes seguían llegando. Había surgido una liga clandestina de duelos humanos por el honor, con todo tipo de combates, desde peleas con cuchillos hasta ajedrez y boxeo. Un doble humano había saltado de una nave espacial en movimiento para las vistas. Un científico había probado la adaptabilidad humana bebiendo una taza entera de cacpuro y había sobrevivido la guerra. La glándula quinto se desplazó hacia abajo y se congeló un informe. Destacaba una simple línea de texto. Ciertas facciones humanas han comenzado a cuestionar los límites del tratado. Algunos buscan nuevos desafíos fuera de la galaxia conocida. El agarre de las tierras. B se apretó. Oh no, porque el tratado había sido demasiado efectivo. Los humanos no habían terminado de luchar, solo estaban empezando. El general Blan tenía el mal presentimiento de que el tratado se suponía que debía mantener a la humanidad contenida, evitar que volviera a desafiar a la Korak. Se suponía que traería la paz. En lugar de eso había creado algo mucho, mucho peor, porque los humanos habían encontrado una laguna. Forlán miró fijamente el último informe. Sus garras golpeaban nerviosamente contra su escritorio. Su cola se movía nerviosamente. Nueva expedición humana confirmada. Más allá del espacio conocido. Propósito: exploración competitiva extrema. No sabía lo que significaba, pero sonaba mal. Llamaron a su puerta. Entra. Él gruñó, un oficial subalterno. Entró visiblemente conmocionado. Señor, hemos recibido una invitación. Vance Frills aplastó una invitación. El oficial tragó saliva de los humanos. Una pausa. Oh, no velan. Arrebató el bloc de notas, sus ojos se lanzaron sobre. El mensaje era simple. ¡Hey, amigos! Se acerca un gran evento, campeonato intergaláctico de gladiadores. Todas las especies son bienvenidas, sin restricciones. Veamos quién es el más duro del universo. Espero verte allí. Soko. Humanidad. El cerebro de Vin hizo un cortocircuito. Corrió hacia la sala del Consejo de Guerra. Tenemos una crisis. Ladró. Golpeó la tableta de datos contra la mesa. Los sacerdotes de la guerra se inclinaron. El señor Supremo Graul levantó un iris. THX. No. Todavía cuidando su orgullo destrozado. Refunfuñó. ¿Y ahora qué? Blan respiró. Los humanos han organizado un torneo. Un silencio horrorizado. Las garras de Gras Aul se clavaron en su trono. ¿Un qué torneo? Blan siseó. Lo llaman el Campeonato Intergaláctico de Gladiadores. Invitan a todo el mundo. Los sacerdotes de la guerra intercambiaron miradas. Bueno, uno dijo cautelosamente, tal vez otras. Especies los derrotarán. Blan, nos reímos. Oh, dulce ingenuo tonto. Sacó imágenes la sala. Observó con fascinación horrorizada a un humano luchando contra un gigante del sistema. Zalar un humano bebiendo un galón entero de líquido refrigerado por reactor solo para verlo, que pasa un humano siendo lanzado voluntariamente a la órbita mediante un tirachinas. Los guerreros Kortak palidecieron. Blan exhaló. Han estado entrenando. Grayul agarró la mesa. No podemos detenerlos. No, Blan admitió. Pero podemos sobrevivir. La sala se inclinó como Blan se aclaró la garganta por SP. Respondiéndoles, el silencio era ensordecedor. Grayul parpadeó. Disculpadme. Blan se robó a sí mismo. Si no podemos derrotarlos, debemos alinearnos con ellos. Financiamos su torneo, proporcionamos equipamiento, naves, armas, lo que necesiten. Una guerra. Sacerdote jadeó. ¿Sugieres que apoyemos su locura? Blan asintió con tristeza. Si les financiamos, no lucharán contra nosotros. Estarán demasiado ocupados, luchando contra todos los demás. Una larga pausa y luego, lentamente, el gran señor asintió. Hazlo en cuestión de horas. El Imperio Kak se convirtió en el patrocinador oficial del primer campeonato intergaláctico de gladiadores de la humanidad. El torneo fue UNL.
Éxito rotundo. Millones de personas vieron cómo los humanos competían contra guerreros de todos los rincones del universo. Lucharon contra monstruos, robots, seres de energía Puray. Ganaron mucho el CAC. Por su parte, mantuvo las distancias, suministrólos. Fondos la armadura, los equipos médicos, pero nunca entró en el ring ni siquiera ni una vez. Y así, mientras el universo observaba a la humanidad golpear, patear y ocasionalmente hacer un suplex para alcanzar la gloria, una cosa quedó muy, muy clara. El CAC había tenido razón todo el tiempo. Siempre había habido una regla sobre la humanidad, que nunca los desafiaba y ahora todo el universo finalmente entendía por qué.